no voy a hacer un saludo, pero sí voy a hacer una introducción por si alguien te ve y no sabéis quién eres. A mí yo creo que ya la gente que ve estos vídeos me conoce y yo sí quiero poner en valor un poco la trayectoria que tú llevas. Para mí, no solo te considero después de este tiempo mi valedor y amigo, sino que una persona que para mí eres un referente, porque tienes algo que todo el mundo, todo entrenador quisiera tener en algún momento de su vida, y es un centro propio, ¿no? Además de que llevas muchísimo tiempo entrenando y creo que has podido desarrollar un criterio para saber si el profesional es el adecuado o tiene las capacidades suficientes como para poder satisfacer a esa persona que necesita entrenamiento personal. Y la verdad que eso a mí me llama muchísimo la atención, y además de todo el conocimiento que tú sabes y que me enseñas a día, que te admiro mucho por eso y ojalá yo en algún momento pueda ser como tú, ¿no? Y la verdad que ese tema me interesa muchísimo y quiero que te presentes también un poquito y cuentes algo de que me haya saltado. ¿Algo que qué? Que me haya saltado, que no haya dicho. No, no sé, la verdad me parece una palabra muy bonita por tu parte, muchas gracias, te lo agradezco. ¿Qué digo? Yo soy José, soy de Almería y bueno, no sé, las circunstancias me han traído aquí y también pues toda mi forma de ser, mi carrera o lo que sea o mi manera de ser pues me ha permitido continuar, que creo que también es importante y difícil. Pues yo desde hace un tiempo que veo un problema gordo, y es que tenemos mucho intrusismo en el sector, muchísimo, y pienso que estamos un poco devaluados. Creo que la persona que necesita entrenamiento personal no es consciente de aquello que necesita para saber si esa persona, ese profesional es el adecuado para que por lo menos tenga un criterio mínimo para saber, coño, este es bueno, merece la pena o por lo menos vale lo que cuesta económicamente, ¿no? Claro. Actualmente te puedes encontrar entrenadores que te cuesten la sesión a 10 euros o incluso a 5 si a lo mejor tienes una sesión grupal, y me interesa mucho saber tu opinión sobre eso. Entonces, allá va la pregunta. ¿Qué criterio crees que necesita tener una persona que quiere empezar a entrenar o que tiene una necesidad para encontrar un profesional adecuado y no equivocarse? Muy buena pregunta, la verdad. A ver, yo podría tener varias respuestas. Yo creo que principalmente depende de la persona también, porque dependerá mucho si es una persona súper sedentaria o una persona ya que medianamente hace su actividad a diario, porque al final esa persona lo único que necesita es el empujoncito de una persona mínimamente experimentada. Tampoco tiene por qué ser el mejor entrenador del mundo para que consiga fidelizar a esa persona, consiga hacerle que se mueva, que le coja adherencia, que creo que es lo más importante. En otro aspecto sería una persona que ya tiene medio bagaje, entonces sigo apostando porque el criterio que tiene que tener la persona que decide contratar un servicio sea, primero, que esté seguro de lo que quiere hacer, que creo que hoy en día, con toda la información o desinformación, como tú has dicho, intrusismo que hay, muchas personas contratan una cosa sin saber si quieren, si no, si están realmente apostando por ello o solo van por un precio. Pero sobre todo que se fije que el entrenador sea una persona que honestamente va a cuidar de esa persona que te está contratando su servicio. Eso creo que es el primer criterio, más allá de tus conocimientos, de que tengas más conocimiento o menos, que sea honesto con lo que tú le estás ofreciendo a esa persona, con tu paquete o tu producto. Entonces, si una persona tiene el criterio mínimo para hacer un entrenamiento, para hacerte sentir bien en el entrenamiento,
y esa persona cobra 10 euros la sesión, ¿por qué hay otras personas que cobran 40 por sesión? ¿Cuál sería la diferencia? Yo básicamente creo que el valor que tú te das a ti mismo. Muchas personas, yo pienso que o porque están iniciándose o porque creen que se sienten inferiores a otros que cobran ese ticket, o porque sinceramente no tienen los suficientes conocimientos o por lo que quiera que sea, pero no se dan el valor a sí mismos, y entonces, o con el fin simplemente de abarcar más público, pero se ponen un ticket más bajo. Otras personas que tienen un montón de conocimiento, que tienen mucha formación y que tienen mucha experiencia, se siguen poniendo tickets bajos o medio, precisamente por eso, porque no son capaces de darse valor a sí mismos, y eso creo que es un problema para la persona en este caso. Al final, si tú consigues venderte, al final es sí o sí, estamos destinados a vender sí o sí. Si tú no eres capaz de venderte como tú te consideras o lo que tú quisieras apostar por ti, pues vas a estar siempre por debajo y penando. Entonces, si tú pones en la mesa dos entrenadores, un entrenador que no tiene vamos a poner que tiene la carrera, que tiene su experiencia, tiene lo que ha aprendido en la carrera, que tú y yo sabemos lo que es, y hay otra persona cuya sesión cuesta 40 euros, pero tiene carrera, tiene 2 másteres o 3 másteres, tiene varios, y tiene un criterio algo más desarrollado a la hora de personalizar el entrenamiento. Entonces, si tú, esa persona que tiene el precio de 10 euros y la otra persona que tiene 40, lo comparas, ¿con cuál te tendrías que quedar o cuál te quedarías y por qué? Es que también depende de cada persona. Evidentemente, si la persona tiene más conocimiento, en teoría debe tener más experiencia y debe de poder abarcar mejor o saber abordar mejor o tener más herramientas a la persona que te contrate, la de 40 euros que la de 10. ¿Y los dos servicios valen? Para mí sí. Para mí sí. Que uno sea mejor y que tendremos que apostar todos porque haya más formación y porque nos sigamos formando y seguir, lo que digo, seguir teniendo muchas herramientas para poder abordar al máximo número de personas de la mejor manera posible, sería lo ideal, pero yo he llegado a un punto en el que todo es posible. Igual de válido, no, seguramente no. Ahí es donde quiero llegar. ¿Por Claro. qué? Bueno, pues porque al final, si tú estás cuidando de ti, estás cuidando de tu salud, debes apostar por ti con la mejor calidad o lo que siempre va a querer lo mejor para ti, ¿no? Entonces vas a abogar por alguien que te pueda cuidar mejor. En este caso, la persona que tiene la carrera, tiene los máster y tiene más formación y más herramientas para cuidarte mejor. Entonces, una persona que ha decidido que necesita un profesional para conseguir su objetivo, en su camino, y que ha decidido invertir una cantidad X de dinero para invertir mensualmente en su salud y en este proceso. Si tiene una cantidad, a lo mejor 300 euros mensuales para invertir, ¿qué criterio utilizarías tú para decir, si te pones en la situación, de esa persona, ¿qué elegirías? ¿Elegirías uno o elegirías otro? Hombre, yo con lo que sé y con lo que tú mismo has dicho, el intrusismo que hay y todo lo que hemos visto por ahí, yo elegiría el que tiene más formación, sin duda, aunque sea más caro. Si te lo puedes permitir, por supuesto, a por ello. ¿Y qué ofrece uno que no tenga el otro? ¿Qué ofrece el Eso más ya caro que no tenga el...? Depende del... Hombre, según lo que tú me has dicho, yo no sé lo que ellos... O que en el supuesto caso de que vendieran lo mismo,
la persona se va a decir por el precio, pero el que tiene más formación debe de venderse mejor que el otro. Yo, por ejemplo, te voy a dar mi opinión. Y es que pienso que, no me acuerdo en qué formación fue, pero una formación presencial, el profesor o la profesora me dijo, nosotros como entrenadores tenemos que llegar a estimular, darle la dosis mínima para estimular sin sobrepasarnos, porque esa persona ya va a tener un estrés a lo largo de su día a día tremendo. Entonces tenemos que ser capaces de meter esa pildorita para estimular y no estresar de más, puesto que también al final estás utilizando unas herramientas que requieren peso, carga externa, con las que hay que tener, bajo mi punto de vista, un criterio suficiente como para decir por aquí sí y por aquí no. Entonces, pienso que una persona, un entrenador o que se haya llamado entrenador, que a lo mejor tenga su precio tan bajo, uno porque se valora así y a lo mejor no ha tenido una carrera tan grande o tanta experiencia o tanta capacidad para formarse como a lo mejor, por ejemplo, lo has tenido tú y ahora tienes la sesión algo más cara. Pero creo que una de las mayores diferencias es, uno, poder entender cómo funciona el cuerpo para, siguiendo ese argumento que yo te he dicho antes, no estresarlo de más y ser capaz de poder hacer una sesión o una planificación que no te haga una inteligencia artificial. Porque si tú vas a un gimnasio, seguramente te encuentres a un monitor que a lo mejor ha salido de la carrera o que mismamente lleva 20 años entrenando a su propio cuadrícula sin tener un criterio más salido de ahí, específicamente la hipertrofia, ¿no? Claro. Que te hace, si tú sales de ahí y te empiezas a formar, puedes ver como que hay estímulos que sí, hay estímulos que no, y esa persona, por ejemplo, lo que nosotros hacemos aquí en Pacific, tenemos el criterio suficiente como para ver si una persona va por aquí o no va por allí. Entonces, el hecho de que una persona te haga una planificación como que te la pueda hacer la inteligencia artificial sin ninguna personalización, o que te la pueda hacer cualquier persona que tú digas, coño, me suenan los ejercicios y son todos iguales. Creo que ahí habría que tener cuidado, eso sería una sesión algo más barata, porque no ha desarrollado el criterio, a lo mejor no tiene tanto tiempo para prepararte a ti la sesión, o no ha querido dedicarle tanto tiempo a su experiencia y a su criterio. Claro. Entonces, creo que nosotros, por ejemplo, y esa persona que es de verdad un entrenador personal, con su criterio, con su graduado, sí tiene la capacidad de, oye, te voy a meter un press de banca, pero no te voy a meter un press de banca como lo hace cualquiera, sino vas a tener en cuenta que tienes estos patrones por esto, esto y esto. Y esto se tiene que cambiar porque si tú haces seguimos con el mismo ejemplo, el press de banca normal pasa esto, esto y esto, y a ti no te viene bien por esto y esto y esto que cumple estos requisitos. Y eso es lo que yo pienso que creo que tiene que tener una persona a la hora de buscar un entrenador, que tenga el criterio suficiente para personalizar. Claro, al final creo que hemos hablado de lo mismo, solo que dicho con otras palabras, creo que lo que tú te has referido, que te dijo este profesor o profesora, se llama dosis mínima efectiva, que es lo mínimo que hay que hacer para una persona para que siga progresando. Eso es algo muy clave y algo que te da las herramientas, o sea, te da las formaciones, que es una herramienta más para que tú seas capaz de, eso mismo que tú acabas de decir, saber transmitir a la persona que en su press de banca, primero porque tú conoces su anatomía perfectamente, conoces su biomecánica, conoces su estructura y sabes hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar y hasta dónde no se debe pasar. Entonces, tú tienes esa herramienta porque tienes más formación, que es lo que yo mismo que decía de antes. La persona que tenía el ticket más alto, porque tiene más formación, debe saber transmitir esta información a la persona que está comprando el ticket, y seguramente la persona que tiene el ticket más bajo pues no tenga ni esa capacidad de
conocimiento de la biomecánica y del cuerpo humano o lo que sea que necesite en ese momento, que la persona que tiene el ticket más alto, sí. Entonces, creo que hemos hablado de lo mismo, dicho con otras palabras, pero sí, básicamente eso. Al final sigue siendo, tengo más formación, tengo más herramientas, tengo más experiencia y todo eso me va a hacer que yo pueda cuidar más a mi persona y seguir teniendo el ticket más alto, y con razón, al final, porque lo estás teniendo con razón. Evidentemente hoy en día, como tú has dicho, con el intrusismo y con la inteligencia artificial como está hoy en día, y que hemos sido siempre una María, como se nos ha llamado a la educación física o a la gimnasia, pues la persona se piensa que por hacer gimnasia, por moverse, ya va a tener resultados, cuando posiblemente o te estés quedando corto o te estés pasando, si no tienes en cuenta lo que nosotros tenemos en cuenta. Efectivamente. La pregunta es, ¿cómo puede una persona que quiere empezar a tomar entrenamiento ser capaz de darse cuenta de que ese servicio es de calidad y no es algo que pueda hacer la inteligencia artificial? O, más que la inteligencia artificial, si a alguno le molesta, un gym bro. Me acaba de venir el flash, una evaluación inicial de calidad. Entrevista, evaluación inicial de calidad, sin duda. Y en esa evaluación, entrevista y evaluación inicial, es donde tú tienes que ser capaz, o sea, la persona es la que tiene que ver que el entrenador, en este caso, te está diciendo, vale, yo tengo esta anatomía, esta biomecánica, mi cuerpo se mueve así, tengo que entrenar así, no me vale entrenar como todo el mundo. Por lo tanto, tengo que entrenar con esta persona. Qué guay. Y a raíz de esto, segunda pregunta que te quería hacer, que ya más o menos lo hemos contestado, ¿qué es lo que necesita un entrenador personal para, uno, ser un entrenador personal y no un entrenador como se ponen algunos, y dos, para poder satisfacer las necesidades que a lo mejor esa persona que va a buscar entrenador personal no es consciente de que tiene, o a lo mejor es consciente porque tiene una molestia, que necesita esa persona que busca entrenamiento? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué necesita un entrenador personal para poder satisfacer las necesidades que conscientemente o inconscientemente tiene esa persona? Vale, pues para mí, un dominio de la anatomía del movimiento y biomecánica del movimiento bestiales, brutales, tiene que ser sí o sí obligatorio. No vale solo con biomecánica, con anatomía, sino del movimiento, porque tiene que estar, somos seres, organismos vivos y nos movemos y estamos hechos para movernos, necesitamos tener ese conocimiento sí o sí, y luego pues la empatía necesaria para saber que estás trabajando con una persona y hacerle capaz de ver que tú eres la persona que le va a cuidar. Qué bien, qué chulo. Te voy a hacer otra pregunta más, que esta no estaba planificada, pero sí que se me ha venido a la cabeza con esto que has dicho, y es, si ponemos en una balanza las dos cosas, lo que tú has hablado de los conocimientos y la empatía, ¿qué pesa más en un profesional? Para mí, la empatía. ¿Es más importante que una persona a la hora de atender a otra sea más empática que profesional? O por lo menos, no profesional, que sea más empática a que pueda cubrir esas necesidades. Yo creo que sí. Al final nosotros trabajamos con personas y tenemos que saber que trabajamos con personas. Por muy experto que tú seas en biomecánica o en anatomía del movimiento o lo que sea, tengas las mejores formaciones de todo el mundo, pero no sabes tratar con personas, para mí no tienes nada. ¿Y tú crees que nuestros compañeros de profesión saben tratar con personas? ¿O no solo compañeros, sino...? Algunos que sí, otros que no, como todo el mundo. ¿En términos generales? Yo creo que la moda está tendiendo más hacia que sí, a que al final se está viendo que estamos trabajando con personas, pero bueno, pues hay gente que todavía no
no, porque no se preocupa por ello. Al final también es algo de lo que tú tienes que preocuparte y tienes que formarte. Al final, evidentemente. No te sabría responder a si hay más que sí o más que no. No tengo esa información, no lo sé la verdad. Yo creo, por lo menos mi círculo de entrenadores con los que yo me comunico o me hablo normalmente, sí lo tienen en cuenta. Creo que es importantísimo. ¿Entonces tú comprarías, hermano? Mira, a mí hace mucho tiempo que se me quedó algo en la cabeza y es, mi madre tiene problemas físicos, ¿no? Entonces ella siempre ha estado muy de médicos y siempre ella me venía bien, contenta, cuando el médico había sido más empático con ella. Siempre, obvio. Independientemente de lo que mi madre necesitase, cuando ella se encontraba más escuchada y a lo mejor esa persona hubiera invertido, más tiempo en escuchar lo que esa persona, mi madre en este caso, necesita, Claro. ella venía más contenta. Independientemente del resultado que ella tuviera o de los medicamentos que ella le mandase, da igual. Y eso se me quedó. Hasta el punto en el que empecé a analizarlo y a partir de eso todo esto, ¿no? Pero me parece curiosísimo el ver cómo cuando Somos alguien personas. está contento, cuando la otra persona le ha escuchado, ha estado pendiente y me parece muy de valorar, Evidentemente. muy de valorar. Ahora yo te voy a reformular la pregunta a ti. Si tu madre, poniendo el ejemplo de tu madre, porque tú lo has utilizado, si tu madre ve que la persona de ticket de 10 euros, aunque tenga menos formación, es una persona que es más empática, que la escucha mejor, que la entiende mejor, que sabe escuchar y que tiene todas esas características más que la persona de ticket de 40 ¿Con euros, cuál te vas? ¿con cuál te queda? ¿Con cuál te vas? Pues para mí, yo creo que son dos cosas que tienen que ir intrínsecas, es algo importantísimo, que tienen que estar las dos, son los dos criterios para mí imprescindibles que tiene que tener un entrenador a la hora de desempeñar su trabajo. Yo puedo ser muy bueno, pero si no soy capaz de escuchar a la otra persona se va a ir. Y al revés, yo puedo escuchar mucho a la persona, pero si no soy capaz de solucionarle el problema y de conseguirle unos resultados a mi cliente se va a ir. Entonces mi respuesta sería, yo me iría claramente con una persona, porque entiendo el valor desde dentro, que costase 40 euros, pero no con cualquiera, sino con una persona que cumpla, que tenga ese valor porque ya lo ha experimentado y lo sabe y ha desarrollado ese criterio, sino que sea capaz de escucharme, de empatizar y de hacerme a mí amena la sesión. Entonces, nunca me iría con uno de 10, pero sí me iría con una persona que pudiera tener esas dos cosas sabiendo que tiene el criterio profesional base. ¿Te ha gustado la respuesta? Sí, por supuesto. Sí, eso lo tengo claro. Al final es algo difícil y por eso es por lo que se ve hoy en día gente que no tiene ni idea con muchísima clientela e incluso... Que es que al final se queda con la parte empática. Exacto, claro. Pero tenemos que ponernos valor en la otra parte, en la formativa, y al final no solo es todo escuchar a una persona y que una persona venga a contarse sus problemas y ya está, que al final eso está muy bien, pero necesita cuidarla de verdad desde la parte que a nosotros nos compete. Profesional. Exacto. Profesional, sí. Es que a raíz de eso me vienen un montón de dudas, sobre todo en las últimas semanas, porque, claro, hay muchos influencers que se hacen nombrar como coach, entrenador, simplemente por el hecho de a lo mejor haber hecho una rutina durante un tiempo que le ha funcionado y que, bueno, pues termina vendiendo a otras personas a modo de anuncio en Instagram, la cual transmite mucha seguridad a la hora de hacer ese anuncio y es suficiente para poder vender. Entonces, claro, estamos en un momento en el que tenemos tanto, como he dicho al principio, tanto intrusismo, que creo que la gente no es capaz de tener el criterio mínimo
para decir, coño, este hombre o esta mujer sabe perfectamente lo que yo necesito porque me pone cosas raras y además me escucha. No solo me está vendiendo la moto. Ahí no está la cosa, claro. Entonces, me interesa mucho hasta qué punto es un buen sitio donde tú comprar o no. Claro, al final eso es algo a lo que tú siempre te has... O sea, siempre tú me refiero, siempre cualquier persona te ha expuesto. Tú tienes 2 cafeterías, hasta que no pruebas las 2 o hasta que, por mucho que veas los precios, tú puedes irte con una o con otra, pero si esta te está vendiendo más bonito, tiene mejores colores y tiene su carta más bonita, aunque sea un poquito más barata, un poquito más cara, tú te vas a ir con la que más te llama, ¿no? Eso ha pasado siempre. Entonces, por otro lado, yo pienso que eso es algo de admirar, en este caso es algo de lo que aprender, de esa gente que es capaz de venderte su producto aunque no tengan ni idea. Como yo digo siempre, te vendería a tu madre en ruedas, pero es lo mismo, no todo vale y no todo debería valer. Y creo que el principal problema de eso es que a nosotros como entrenadores personales o educadores del movimiento no se nos tiene en cuenta, por lo que he explicado antes, porque siempre hemos sido los de gimnasia, una María y no se nos ha dado el valor que nos merecemos. Por suerte hoy en día ya lo estamos cambiando, estamos formándonos mucho más, pero bueno, pues tiene que seguir ese camino, sin duda. ¿Y qué tiene Pacific que no tenga otros centros de la zona para que una persona pueda decantarse por entrenar aquí? Pues a ti, principalmente. ¡Wow! Estas vistas maravillosas, que eso es único en Málaga, incluso en España. Y no, sobre todo yo lo que tengo claro es que aquí necesitamos ser buenas personas y cuidar de personas y que estemos por cuidar a la gente que nos viene. Eso es principal y obligatorio. Creo y lo tenemos. firmemente que no sé si lo hacen los demás centros, ¿no? Pero nosotros somos conscientes de que estos 2 criterios de los que yo hablaba antes los tenemos que cumplir. Y cuando encuentras a un entrenador que no solo se compromete contigo a escucharte, sino se compromete consigo mismo a cuidarte físicamente, puede hacer que la experiencia de esa persona sea segura y amena. Claro, al final los resultados están ahí. Gente que está con nosotros, ¿cuántos años? 5, 6, 7, desde el primer minuto. Eso no es casualidad. ¿No? No es casualidad. No es casualidad. Así que... Pues muchas gracias, José. Nada, chulísimo, a ti. chulísimo. Espero que te haya gustado. Y habrá más. Improvisado, habrá más. Habrá más. Perfecto, genial. Habrá más. ¿Se habrá grabado todo bien? Ahora no la da a grabar, ¿te imaginas?